La construcción como un sistema de estructuras de significado. Cuando oímos decir a alguien que la vida es color de rosa, o que mi vida es una pesada cruz que vengo arrastrando desde hace muchos años, estamos en presencia de distintos modos de construir. Lo mismo ocurre cuando se habla de la locura de una época. El poeta dice que el siglo XX es un cambalache, o el predicador proclama que estamos viviendo un tiempo de perdición. ¿De qué están hechas las construcciones? Los materiales que las forman, los elementos con que se arman, son estructuras de significado, que operan siempre como un conjunto organizado, como un sistema. Estas estructuras de significado constituyen la matriz fundamental del trabajo terapéutico. Nuestro conocimiento de las cosas depende, más allá de su naturaleza intrínseca, de la posibilidad de otorgarles algún significado. Conocer equivale a otorgar un significado a un sector de la realidad. Expresado de este modo, el acto de conocimiento es concebido, ciertamente, de manera muy diferente del de la gnoseología positivista, donde el conocimiento es entendido como una forma de descubrir un significado. En ese caso existe la certidumbre de que las cosas tienen un significado, y que la tarea de conocimiento consiste en develarlo. El oficio de significar surge de la triple capacidad antes mencionada. A, de contar con la posibilidad de organizar una forma y operar con ciertos contenidos. B, de regular el sistema de tensiones. Y C, de construir una escala de valoraciones de las cosas. Damos formas en la medida en que somos capaces de manejar ciertos contenidos mediante discriminaciones basadas en operaciones intelectuales, que permiten sentar las bases de una estructuración progresiva. Regulamos las tensiones en la medida en que podemos distinguir niveles de satisfacción para distintas situaciones, reconociendo su textura afectiva y promoviendo un tono emocional, necesario para calibrar nuestra disposición a la acción. Finalmente, damos una evaluación en la medida en que podemos diferenciar entre distintos objetivos, basados en una escala de valores que define la posición relativa de cada acción dentro de un sistema jerárquico de funciones. Intelecto, emoción y juicio son las tres patas que articulan nuestro conocimiento. Hablar del significado de la luna implica una compleja acción formal, basada en la capacidad intelectual para identificar cualidades pertenecientes a distintas dimensiones. También supone el reconocimiento de ciertas emociones vinculadas con ese objeto. Y finalmente requiere una jerarquía valorativa adjudicada a esa realidad. Como ejemplo basta recordar las palabras del poeta. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Federico García Lorca, romancero gitano. Como dice Guidano en 1991, el aspecto más singular de la experiencia humana es su lucha por el significado. Evidente, tanto desde el punto de vista de la evolución como de la ontogénesis. Todo lo que conocemos equivale al conjunto de significados que somos capaces de elaborar, y nuestro saber es, por lo tanto, relativo al grado de complejidad de esos significados. De allí se deduce que toda verdad que pretendemos manejar siempre es relativa a estos límites de nuestro saber, lo que no nos impide construir también la existencia de una verdad susceptible de contener el conocimiento o saber absoluto, del cual nuestras formas cotidianas parecen formas degradadas o incompletas. Por último, es necesario tener en cuenta que las construcciones, como formas de organización de la experiencia, pueden construir expresiones no solamente individuales. Es posible analizar los modos constructivos grupales y sociales que sostienen los comportamientos. Ello ha constituido sin duda uno de los aportes más significativos de la terapia sistémica. Además,
Debe tenerse presente que las construcciones individuales, en la medida en que se configuran por medio del lenguaje, siempre se organizan en un contexto específico. El lenguaje expresa una herramienta eminentemente social, ya que sus elementos y reglas de articulación dependen de la existencia de una cultura que lo constituya. Como no hay lenguajes de individuos aislados, tampoco existen significados individuales aislados. Las estructuras de significado constituyen el núcleo fundamental del trabajo psicoterapéutico. Por ello, en los próximos capítulos examinaremos en detalle sus características, y dentro de ello nos ocuparemos de describir los componentes particulares de los tres contenidos mentales. Pero antes, resta aún exponer una condición de las construcciones personales, decisiva para la psicoterapia. Construcciones funcionales y disfuncionales. Las construcciones pueden ser funcionales o disfuncionales. Llamemos funcionales a aquellas construcciones que permiten a la persona sentir que está cumpliendo cabalmente con su guión, con su responsabilidad ante la vida, que no generan dolor o sufrimiento persistente que crezca de sentido individual y o grupal para quien lo padece. Estas construcciones se traducen por medio de signos visualizados como señales de un proyecto vital. En las construcciones disfuncionales, en cambio, se observa la presencia de un tipo de sufrimiento que carece de dicho sentido, y los signos en que se traducen son considerados como síntomas de algún trastorno atribuible a muy diversas fuentes. Las construcciones funcionales están en la base del sentido del bienestar y constituyen el soporte de la experiencia de felicidad. La persona que ha logrado elaborar una construcción funcional dice sentirse bien, cree estar haciendo lo que corresponde para la situación que le toca enfrentar y piensa confiadamente en su futuro. Por lo tanto, interpreta los signos de su actividad y del entorno como representaciones confirmatorias del cumplimiento de un plan de vida sobre el que tiene una evaluación positiva. En consecuencia, las dificultades e inconvenientes son significados como una parte necesaria del cumplimiento de ese plan, y si ello lo conduce a enfrentar situaciones de dolor o sufrimiento, este es concebido como una situación necesaria que debe atravesar. Estamos en ese caso frente al minente que lucha por defender una idea, frente al practicante que participa de una comunidad religiosa, los padres que se sacrifican por el bienestar de sus hijos, etc. Las construcciones disfuncionales, en cambio, son las formas de concebir la realidad que poseen aquellas personas que dicen no sentirse bien, que sienten que no son felices, que creen que su vida debería ser de un modo distinto del que es, que viven amenazadoramente la presencia del futuro como un tiempo en que serán infelices, que sufren y se quejan de ello, que piensan que las cosas deberían ser de otra manera. Por consiguiente, no encuentran sentido a sus sufrimientos, que pasan a constituirse en representaciones negativas de su realidad y expresión de alguna forma de alteración, malestar, trastorno, desorden, enfermedad, perturbación, disturbio, etc. La disfuncionalidad puede atribuirse a distintos factores. Por un lado, la atribución puede corresponder con alguna forma de causalidad interna o externa, lo que se relaciona con el predominio del locus de control interno o externo. Por otro lado, la disfuncionalidad puede atribuirse a factores aleatorios. Estos últimos son una variante de los factores externos, ya que la persona los visualiza como algo ajeno y fuera de su control. La idea de que el malestar que se sufre es obra de un destino injusto es una de las maneras más habituales de esta forma de atribución. Su importancia enraiza con algunas de las tradiciones más hondas y antiguas de la experiencia humana. La tragedia, cuya poesía nos acompaña desde los tiempos homéricos. El sentimiento de identidad personal es suficientemente fuerte.
El individuo se preserva del resentimiento de confusión personal, del sentimiento de confusión personal. La persona se siente segura en sus raíces, preservada del sentimiento de inseguridad personal. Los otros son consonantes con la propia experiencia. El cuerpo acompaña los requerimientos de la interacción. Decimos que el cuerpo nos responde. Las autoevaluaciones son positivas.